Entre los millones y millones de mexicanos que resisten la injusticia de las tierras robadas del norte, recientemente salió un abogado que lo está entregando todo para recuperar lo perdido. Este abogado es un verdadero patriota mexicano que no parará hasta que se haga justicia o morirá intentándolo. Estamos hablando del abogado penalista Guillermo Hamdan, quien preparó una demanda para que México recupere los territorios de California y Texas para anular el histórico Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado entre México y Estados Unidos en 1848. Su demanda busca que se regresen esos territorios o que Estados Unidos pague una compensación justa a los mexicanos. En 1848, México se vio obligado a firmar un tratado que lo despojaba de la mitad de su territorio. Pero los cambios no solamente afectaron el mapa mexicano. Estos territorios estaban colmados de oro y petróleo, tal y como se descubrió años después, y su explotación le generó una riqueza inimaginable a Estados Unidos, convirtiéndolo en una superpotencia, con un vertiginoso crecimiento en los siguientes 100 años y todavía hoy en día. ¿Pero pueden Texas y California volver a ser territorio mexicano? ¿Es posible revertir un tratado que se firmó hace 174 años y restaurar las fronteras originales? ¿Te imaginas que los mexicanos no tuvieran que acudir al coyotaje para viajar a Los Ángeles? Estas interrogantes surgen a raíz de una sorprendente propuesta en la que un abogado y un político están dispuestos a acudir a instancias internacionales para que se haga justicia y se restaure el territorio mexicano. Pero incluso si los territorios no son devueltos, es posible que México pueda lograr excelentes beneficios si su causa es considerada justa por los tribunales internacionales. En este video vamos a analizar qué tan viable es que ciudades como Houston, San Francisco y Dallas enarbolen de nuevo la bandera mexicana y cuáles son las consecuencias y los beneficios de lo que sería un posible triunfo histórico para México. ¿Sigues aquí? Hazme un favor y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. ¿Cómo sería el mundo si el mapa de México hoy en día fuera el mismo vigente en el momento en que declaró su independencia de España? El auge inimaginable que Estados Unidos logró y el crecimiento sostenido experimentado por esa nación a través de décadas no hubiese sido posible sin el oro, el petróleo y todas las riquezas que se derivaron de la explotación del territorio cedido por México. Si esto hubiera ocurrido en territorio mexicano, el petróleo y sus derivados, polímeros, parafina, asfalto, además de las mejoras al motor de combustión que introdujo el uso de gasolina y una serie de inventos y patentes que se generaron a partir de ahí, hoy estarían registradas en territorio mexicano. Esta ha sido una cuestión debatida durante décadas, ya que mientras los años pasan, más se evidencia que la historia de México sería otra, de haber conservado sus tierras. En ese sentido, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y el abogado Guillermo Hamdan sorprendieron a todos a principios de 2017, cuando presentaron una propuesta al gobierno mexicano para interponer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que solicita la anulación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México perdió la mitad de su territorio, cedido a Estados Unidos tras la guerra en 1848. En los medios internacionales se reseñaron las declaraciones del abogado Hamdan, quien expresó que iban a litigar fuertemente, ya que tenemos la razón. Hamdan declaró que el tratado es nulo, y fue más lejos. Aseguró que los migrantes, bajo ningún concepto, pueden ser expulsados de sus territorios. Una de las razones que alega Hamdan, quien junto con un equipo jurídico dice haber estado investigando el tratado por un espacio de 30 años, es que son territorios que fueron arrebatados bajo amenaza. Pero ¿cómo fue que México perdió estos territorios en primer lugar? Fue a raíz de haber sido vencido por el gobierno estadounidense durante la guerra que ambos países tuvieron desde 1846 hasta 1848. Para entonces la nación mexicana estaba en su primera edad. Desde su declaración de independencia de España apenas habían pasado 20 turbulentos años, en donde había enfrentado revueltas, insurrecciones y la separación de Texas, que se declaró nación independiente primero, para luego en 1845 pasar a formar parte de Estados Unidos.
México tenía numerosas facciones, con sus ideologías y opiniones particulares acerca de hacia dónde se debía dirigir el país. El historiador Miguel Soto asevera que las múltiples diferencias y discusiones internas hacían imposible una política coherente y fueron decisivas para que México perdiera la guerra ante su vecino abusador. Por otra parte, algunos sectores en Estados Unidos ansiaban anexarse todo México, diciendo que solo era cuestión de tomar la capital para que se rindieran por completo. El presidente James Polk del Partido Demócrata de la época tenía una visión expansionista y la conquista de estos territorios había sido parte de su campaña presidencial. Él incluso había enviado un comisionado a México para negociar la venta de Texas y California antes de la guerra, pero este comisionado regresó con una negativa que a Polk no le gustó nada. Así que tras un incidente ocurrido en abril de 1846 en Matamoros, entre los regimientos mexicanos y norteamericano, Polk vio su oportunidad llegar. Con el pretexto de que México había comenzado las hostilidades, fue al Congreso para que aprobaran declarar la guerra. Lo que convenientemente no contó Polk era que el regimiento norteamericano llevaba días burlándose de los mexicanos, provocando la violencia. Su artimaña surtió efecto, y el Congreso aprobó que Estados Unidos le declarara la guerra a México. Del lado mexicano se organizó la defensa de la nación con aciertos, pero también con fallas extraordinariamente graves. A principios de 1847, y aunque las tropas mexicanas estaban defendiendo admirablemente su territorio, estalla la infame Rebelión de los Polcos, un golpe de Estado asestado por la Guardia Nacional. Estos rebeldes eran hijos de gente acomodada y funcionaban como un brazo armado de la Iglesia. La razón del conflicto fue que entraría en vigencia una legislación que imponía altos impuestos a la Iglesia como recurso económico para continuar la guerra. El general Antonio López de Santana tuvo que abandonar el frente para pactar con los rebeldes, quienes exigieron la destitución del presidente Gómez Farías, y a cambio, la Iglesia Católica accedió a realizar una donación para financiar la guerra. Lo más triste de todo es que la rebelión de los Polcos ocurrió al mismo tiempo que el ejército norteamericano desembarcaba en Veracruz, rumbo a tomar la capital del país. Mientras tanto, en Estados Unidos, tras más de un año de guerra, el presidente Polk se estaba enfrentando a severas críticas de parte del que en ese entonces era el Partido Republicano. Entre los críticos más notables se encontraba el congresista novato de Illinois, Abraham Lincoln, quien en 1847 tomó la palabra de la Cámara de Representantes y sostuvo que la batalla de Matamoros había sido provocada en tierras mexicanas y tachó a Polk de cobarde buscador de gloria militar. Principalmente, Polk era criticado por la gran cantidad de recursos que esta guerra le exigía al país. Un alto miembro militar, el general Winfield Scott, convenció a Polk para que le permitiera organizar una ambiciosa invasión a Veracruz y luego marchar 195 millas por tierra hasta la Ciudad de México. Aunque Polk desconfiaba de Scott porque no demostraba abiertamente sus tendencias políticas, lo respaldó y finalmente la invasión fue un éxito. El 14 de septiembre de 1847, la capital del país se rindió a las tropas norteamericanas en la Plaza de la Constitución. Durante la marcha, el valiente pueblo mexicano lanzó piedras a los invasores que pasaban desde sus azoteas. El gobierno mexicano se había visto obligado a replegarse a Querétaro para desde ahí afrontar las consecuencias de la invasión. México aún lidiaba con una serie de conflictos internos y los recursos para continuar la guerra eran mínimos, por lo que decidieron dimitir y rendirse. Tras la caída de la Ciudad de México, el general Winfield Scott impuso la ley marcial, manteniendo el orden y combatiendo las guerrillas que atacaban fieramente a los soldados invasores en los caminos. Ante la contundente victoria de las tropas estadounidenses, México se vio obligado a negociar la paz. Uno de los 3 comisionados para esta misión fue Luis Gonzaga Cuevas, nativo de Lerma, Estado de México. Nació en el seno de una familia acomodada y se licenció en Derecho en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. En 1835 entró al servicio del gobierno y asumió diversos cargos diplomáticos. Cuevas fue un severo crítico del expansionismo estadounidense y tejano, antes de ser designado para negociar la paz entre ambos países.
Del lado estadounidense, el presidente Polk envió a Nicholas Trist, quien como diplomático había desempeñado varios cargos en el gobierno estadounidense, ayudado por la influencia de Thomas Jefferson, un viejo amigo de la familia Trist y el abuelo de su esposa. Sin embargo, Trist no tenía los mejores antecedentes. En 1833 había sido designado cónsul de La Habana, ayudado por su inteligencia, cultura y el hecho de que hablaba español fluidamente. Desafortunadamente, también era prepotente, arrogante y demasiado sensible. En 1839, varios comerciantes y capitanes de barco estadounidenses pidieron su destitución y emprendieron una guerra contra él en los periódicos de la época, acusándole de negligencia en sus deberes consulares, de corrupción y abuso de poder, y de trabajar en apoyo del comercio de esclavos. El Congreso investigó a Trist, pero lo absolvió de toda culpa. En abril de 1847, el presidente Polk le envió a México, le confirió plenos poderes diplomáticos y le encargó que negociara discretamente el fin de la guerra entre los dos países. A finales de agosto, cuando Trist presentó el proyecto de tratado del presidente Polk a los comisionados mexicanos, estos se opusieron rotundamente a la nueva frontera propuesta entre las naciones y sugirieron alternativas. Frustrado, pero no vencido, Trist continuó negociando. Mientras tanto, el impactante presidente Polk le enviaba cartas ordenándole retirarse. Trist las ignoró y se embarcó en un proceso de negociación que duró meses. Del lado mexicano estaba Cuevas, que a diferencia de algunos federalistas y liberales que deseaban continuar la guerra, apoyó el que se declarara la paz inmediata a pesar de la debilitada posición de México. Las reuniones secretas entre Trist y los comisionados se celebraban en la ciudad de Guadalupe, Hidalgo, y se extendieron hasta enero de 1848. Era obvio que Cuevas había perdido toda esperanza de que México conservara sus territorios, ya que defendió el Tratado Guadalupe-Hidalgo que ayudó a redactar ante el Congreso mexicano. Finalmente, el 2 de febrero de 1848, se firmó el tratado. Ese nefasto documento tenía entre sus páginas el acuerdo de mutilar a la nación, estableciendo la línea fronteriza entre ambos países a partir del Río Grande o Río Bravo del norte, y con ello la pérdida de los territorios dentro de los nuevos límites, pagados a la República Mexicana por una suma de $15 millones. Este acuerdo le añadió más de 2 millones de kilómetros cuadrados al mapa de Estados Unidos y despojó a México de lo que hoy en día son los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. El Senado de Estados Unidos ratificó el tratado, pero no sin antes hacerle modificaciones a los artículos 8, 9 y 10, que garantizaban los derechos de los ciudadanos mexicanos con propiedades en los nuevos territorios norteamericanos. Es obvio que esas modificaciones no hicieron sino perjudicar a estos ciudadanos mexicanos. Aunque el tratado logró los objetivos de Polk y el Senado lo ratificó, el presidente no estaba nada contento. Reprendió a Trist y le ordenó volver a casa, negándole su salario y la compensación por sus gastos. Ese fue el fin de la carrera política de Trist. En sus escritos no existe explicación de qué fue lo que hizo enojar tanto a Polk del acuerdo. Tal vez el hecho de que esperaba arrancarle a México un territorio aún más grande. En relación a esta disputa, podemos tomar en cuenta la declaración del historiador Miguel Soto, quien ha hecho un análisis que lo lleva a pensar que el continuar la guerra no le hubiese traído ningún beneficio a México, pues Baja California y el istmo de Tehuantepec corrían peligro de ser arrebatados, ya que Estados Unidos deseaba apropiarse de estos también. Años después, tras fracasar en su carrera de abogado, Trist consideró brevemente la posibilidad de ir a California a buscar oro o a Texas a cultivar la tierra. Al final de su vida, en 1871, el senador Charles Sumner logró que el Congreso aprobara un proyecto de ley para compensar a Trist por el salario que nunca recibió por sus servicios y gastos como negociador del Tratado de Guadalupe Hidalgo. La suma total ascendió a poco más de $14,500. 3 años después, en 1874, Nicholas Trist murió. ¿Pero es posible revertir un tratado firmado hace 174 años? Analizando los hechos a la luz del derecho internacional moderno, veremos si sería posible que este acuerdo tan dañino para México pudiera ser revertido. Javier Ramírez, con un máster en Derecho por la Universidad de México, analizó la propuesta de Hamdan y publicó sus opiniones en revistas jurídicas de la UNAM.
El abogado Hamdan dice que hubo coacción hacia el gobierno mexicano para firmar un tratado que lo perjudicaba, siendo la contraparte un gobierno extranjero invasor. El acuerdo es nulo de origen, según este profesional del derecho. Citando sus palabras, usted ve invadida su casa por alguien que llega armado, y este le exige a usted que le firme un documento para hacerlo dueño de la propiedad. ¿Alguien realmente cree que ese acuerdo tiene validez? Hamdan acude a la disposición que establece la Convención de Viena. Sin embargo, este acuerdo multinacional fue suscrito en 1969, 121 años luego de que México perdiera sus territorios en manos de los Estados Unidos. El derecho internacional establece que los hechos históricos deben ser analizados a la luz de la norma jurídica vigente para la época. En el siglo XIX, el uso de la fuerza y la declaración de una guerra justa estaban perfectamente admitidos dentro del marco legal, por lo cual, en ese sentido, Estados Unidos actuó dentro de las leyes de la época. ¿Recuerdan el incidente de Matamoros? El presidente Polk necesitaba asegurarse una excusa para declarar una guerra justa en contra de México. Sin embargo, aquí surge un hecho positivo, que es que la norma internacional establece que, aunque el derecho de conquista pudo ser legal en 1848, las leyes cambiaron, prohibiendo la amenaza y uso de la fuerza. Pero cualquier compensación que se reclame puede ser válida solo a partir de la fecha en que el cambio de la normativa ocurrió. En este caso, existen opiniones diversas, siendo la más aceptada que este cambio surgió en la Convención de Viena, o sea, en 1969. Entonces sí hay una viabilidad legal para el reclamo que Hamdan propone. Solo existe un inconveniente, y es que con respecto a los tratados que tienen que ver con límites y fronteras, son considerados permanentes desde el punto de vista jurídico. Si de pronto se comenzaran a aprobar cambios en las fronteras, esto afectaría la estabilidad del mundo entero. Esto quiere decir que aun si se disuelve el tratado, México ha perdido esas tierras para siempre. Los límites son inamovibles. Pero la devolución de los territorios no sería la única forma de compensación por las pérdidas y perjuicio ocasionado a la nación mexicana. La indemnización y la satisfacción son obligatorias, si el caso es ganado por México en los tribunales internacionales. Para Hamdan, la cifra de dinero obtenida sería sencillamente inimaginable. El abogado declaró que ha recopilado 17 tomos con testimonios de soldados estadounidenses de la época, como prueba de que esos territorios fueron arrebatados bajo amenaza. De ser esto cierto, la cantidad de evidencia acumulada en contra de Estados Unidos pudiese forzar un fallo a favor de México, que aunque no recuperaría sus tierras, recibiría justicia 174 años después. Además, la compensación monetaria sería astronómica. El pueblo mexicano merece reparación, ya que estos territorios poseían y todavía poseen una riqueza incalculable. La historia hoy en día sería otra, si el mapa mexicano fuera el mismo vigente en el momento de declarar su independencia. No se trata de entrar en conflicto, sino de que México reciba la justa compensación a la que tiene derecho. Estados Unidos y México seguirán siendo países vecinos, pero como dijo Hamdan, los atropellos y las arbitrariedades tienen que parar, ya que todos somos vecinos. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.